Muy buenos a todos, ¿cómo estáis? Lo primero de todo es felicitaros porque últimamente estáis dándole mucho amor a los vídeos, y eso hace que el director RPGXD esté contento y no me dé latigazos para trabajar más. Así que desde aquí os doy las gracias. Ahora bien, volviendo al vídeo, os pregunto, ¿qué es lo que más miedo os da en un RPG por turnos? Imaginaos que estéis jugando a Dragon Quest. ¿Qué es lo que más miedo os daría que hiciese un enemigo? Seguramente muchos pensarán ataques de muerte instantánea, recuperarse constantemente, cambios de fase y un largo etcétera. Sin embargo, yo voy a contestar con otra cosa, y es que a mí lo que más miedo me da es que el enemigo no respete mi turno. Antes de meternos en nada más profundo, como viene siendo habitual, rememoraremos ligeramente el origen de los videojuegos de rol por turnos. Y la verdad es que su origen es bien sencillito, ya que se trata de una adaptación digital de los juegos de rol de tablero, en los cuales un Game Master va dirigiendo la partida y dando los turnos de acción a los jugadores. Entonces, en un RPG por turnos, el combate se desarrolla del siguiente modo. Comienza la batalla y los personajes van actuando en base a su velocidad, siendo los más rápidos los que actúen primero, y los más lentos los que actúen en último lugar. Ahora bien, la clave del sistema de RPG por turnos es que el jugador pueda pensar libremente una estrategia. Los RPG por turnos premian las estrategias complejas que requieren de tiempo para pensar y actuar, y es por eso por lo que durante tu turno puedes pensar sin presiones y tranquilamente. Pero ahora bien, ¿qué es lo que pasaría si el enemigo decidiese hacerte daño durante tu turno? ¿Qué pasaría si el enemigo siguiese atacándote incluso cuando no le toca? Bien, antes de ir más lejos, tengo que deciros que a partir de aquí va a haber spoilers fuertes tanto de Undertale como de Bravely Second y un poquito de Default, así que estáis avisados. ¿Y por qué de estos dos juegos en particular? Pues porque son los dos únicos juegos que recuerdo haber visto este fenómeno. He estado buscando por internet a ver si había más juegos con jefes de este estilo y no he podido encontrar. Aún así me suena que en algún Shin Megami Tensei o Persona sucedía esto, así que si conocéis más ejemplos estaré encantado de verlos en los comentarios. En los RPG por turnos está casi todo inventado, ya que al tratarse de una fórmula fija hay poco margen para la innovación y la originalidad en cuanto al uso de los turnos se refiere, ya que primero ataca uno y luego el otro. Luego cada RPG tiene sus mecánicas, sus opciones propias, pero en cuanto a los turnos no hay mucho que discutir en cada juego. Por eso mismo, en cuanto llega nuestro turno de atacar, nos sentimos seguros y cómodos, ya que podemos planear tranquilamente nuestros siguientes pasos o decisiones. Pero claro, si en este tiempo de tranquilidad que tenemos, el jefe al que nos enfrentamos sigue atacando, entonces ¿qué es lo que sucede con ese preciado tiempo nuestro para pensar? Pues que no tenemos tiempo para pensar y hay que actuar rápidamente. En Undertale, por ejemplo, tenemos a Sans, nuestro esqueleto bufón favorito, al cual solo nos tendremos que enfrentar si seguimos la ruta genocida. La verdad es que la pelea contra Sans ha sido una de las que más fama ha ganado en internet en los últimos años. Y a ver, justificado está. Sin embargo, esta batalla tiene varias peculiaridades, como por ejemplo que la batalla solo avanza cuando atacas, los patrones fijos de los ataques y un largo etcétera. Pero otra de las peculiaridades que tiene es que cuando llega la segunda fase, Sans no nos da tiempo para pensar. Durante la primera mitad, los ataques de Sans son más ligeritos, por así decirlo, y respetarán nuestros turnos, por lo que si resultamos heridos podremos curarnos con tranquilidad o podremos pensar diferentes opciones fútiles. Pero, ¿qué es lo que ocurre durante la segunda mitad de la batalla? Pues que Sans nos hará daño constante, aunque sea en nuestro propio turno, por lo que para reducir o evitar el daño tendremos que seleccionar una acción rápidamente de entre las que tenemos, y si sufrimos demasiado daño, tendremos que rápidamente seleccionar un objeto curativo y curarnos. Y es justo por esto que la batalla contra Sans se torna complicada, ya que aunque haga ataques brutales o devastadores, si tenemos nuestro turno para curarnos completamente o pensar qué hacer, podemos llevar el ritmo de la batalla mejor, pero al recibir daño constante, incluso en nuestro turno, debemos esquivar los ataques de Sans lo mejor posible para que cuando llegue nuestro turno el daño recibido sea mínimo y no nos muramos por el daño de fuera de turno.
Undertale es un juego que sorprendió a todos, ya no solo por su historia, sino por su cambio constante en las mecánicas de los jefes, haciendo que sea impredecible en todo momento. El combate contra Sans no es solamente complicado por los patrones de ataque que tiene, el atacar fuera de turno hace que le dé una capa de dificultad adicional que pilla por sorpresa a todos los jugadores, incluso los más veteranos de los RPGs por turnos. Habiendo hablado ya suficiente sobre Undertale, vamos allá con Bravely Second. Bravely Second es la secuela directa de Bravely Default, y se trata de un RPG por turnos de los más clásicos que te puedes echar en cara. Sin embargo, este juego sorprendió a todos por tocar una de las mecánicas truncales de forma maravillosa. Como comenté en este vídeo, el sistema de Brave y Default se carga por completo ese estándar de un turno por personaje, haciendo que se puedan acumular turnos y después liberarlos. Además de la mecánica del Bravely Second, la cual nos permite parar el tiempo, aunque sea el turno del enemigo, y atacarles. Así que, viendo el historial del juego, de que ya ha toqueteado las mecánicas de los turnos en más de una ocasión, ¿qué era lo que le faltaba por tocar? Pues los turnos del enemigo. Y es aquí donde entra en juego Providence, el jefe final de Bravely Second. La batalla contra Providence se divide en dos fases. La primera es una fase de combate normal y corriente, en la que tendremos que vencerlo en un determinado número de turnos antes de que nos haga insta-kill. Pero lo verdaderamente interesante y el porqué de este vídeo está en la segunda. Al llegar a la segunda fase, comenzaremos otra batalla contra él, y un par de manos que le están haciendo de perrito guardián, y las cuales también le sirven para atacar. Al ser el jefe final, tiene varios ataques que pueden llegar a ponerte contra las cuerdas, así que habrá que llevar buen acopio de pociones y cura... ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah, sí! Que ataca fuera de turno. Con ese ataque que habéis visto, Providence te ataca cuando estás eligiendo qué hacer en tu turno, metiéndote prisa para que tomes decisiones apuradas. Este simple movimiento no provoca mucho daño, pero sí el suficiente. El suficiente daño sobre todo para romper todos los esquemas de los jugadores y desbaratar cualquier estrategia, ya que te obligará a ir adelantándote a los movimientos del rival, y sobre todo te hará estar más en guardia por desconocer cuándo va a atacar el enemigo. Y quede claro que este jefe no tiene unos ataques devastadores o una vida casi infinita, no. Lo que este jefe tiene es estrategia, y ese movimiento maestro que te rompe la concentración. Así que si no vas preparado a este enfrentamiento, lo vas a pasar mal como estés dudando qué hacer y te ataquen. La verdad es que un jefe te ataque fuera de su turno es una idea genial y maquiavélica que destroza la estrategia de cualquier jugador veterano de los RPGs por turnos. Y la verdad es que es una mecánica que se usa muy poco, por no decir casi nada. Los turnos en un RPG por turnos son algo sagrado, ya que es tu tiempo de pensamiento y reflexión. Recordemos que en un juego de estas características lo que se premia es la paciencia y el ir poco a poco, así que cuando un enemigo no respeta tu turno para pensar, ¿cuál es tu siguiente movimiento? Pues te desconcierta, y mucho además, ya que es algo que no te esperas, que te pilla de improviso, y que quieras que no, le da una capa adicional de dificultad. Muchos RPGs por turnos intentan inventar o innovar en mecánicas raras o confusas para las batallas contra los jefes, haciendo que la batalla sea más bien tediosa, más que memorable. Y daos cuenta de que si simplemente dices en un simple jefe que no respeta tu turno, esta simple mecánica, este simple hecho, para mí es más memorable que cualquier mecánica rara. Es simple, pero extremadamente efectiva. Y como digo, se usa muy poco. Yo os he presentado estos dos ejemplos, y quiero recordar, como he mencionado antes, que en algún Shin Megami Tensei o en algún Persona también se usa, pero buscando por internet no he logrado encontrar nada ni remotamente parecido. Algunos hablaban de lo molestos que son los jefes que contraatacan, pero eso no se parece en nada a lo que estamos aquí presentando. Yo he jugado a muchos RPGs por turnos, y hay jefes que recuerdo porque la batalla era interesante, o porque el enemigo era carismático, o por la complejidad de la batalla, pero en concreto las dos batallas que más y mejor recuerdo vividamente son las de estos dos juegos.
por tener esta mecánica tan simple pero llamativa que rompe con toda la base de los RPG por turnos. Sin ir más lejos, hay mucha más gente que recuerda el jefe final de Bravely Default, más que al de Second, y afirmando que es infinitamente más difícil. Y claro, no es del todo mentira que es difícil, pero es más difícil porque es una esponja de vida, con varias fases, de aún más esponja de vida también esas fases. Pero si me preguntas a mí, realmente el combate contra Providence es más sorprendente por cargarse tu zona de confort y seguridad que es tu turno. Este ha sido el vídeo de esta semana. Sé que me repito mucho, pero no dejará de fascinarme cómo simplemente haciendo que tu enemigo te ataque en tu propio turno pueda provocar que cambies totalmente tu modo de juego, de pensar e incluso tu estrategia. Lo dicho, no olvidéis dejad vuestro like, suscribiros y compartid el vídeo fuera de turno. La semana que viene volveremos.